Yo soy Alejandro Rodríguez, pero también soy Alberto Caeiru, pero también soy Álvaro G. Campus. Y, ¿por qué no? Pueden llamarme Fernando Pessoa. Poéticos y poéticas, bienvenidos al poeta de las mil caras, aquí, en Poéticamente Incorrecto. Poéticos y poéticas, el día de hoy les quiero hablar de un grupo de poetas que vivieron en un mismo cuerpo. Así es, les quiero presentar a Fernando Pessoa, un poeta portugués que nació en Lisboa en 1888 y falleció en 1935. Cuando él era apenas un niño y tras la muerte de su padre, se va a vivir a Durban, en Sudáfrica. Ahí vive la mayor parte de su infancia, hasta que a los 17 años regresa a Lisboa para no salir de ahí jamás. Y a pesar de que al principio a Fernando Pessoa le gustaba escribir poesía en inglés, una vez que llega a Lisboa, se empieza a enamorar de su lengua natal, que es el portugués, y su mayor producción poética la hace en este idioma. Muy poco sabemos de la vida personal de Fernando Pessoa. Sin embargo, los estudiosos están sumamente interesados en saber más de él. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante la vida de este personaje? Bueno, pues resulta que Fernando Pessoa tenía una serie de heteronóminos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues nada, poéticos y poéticas, les habla el Alejandro del futuro, rubio. Sí, bueno, rubio chafa, pero bueno. Y revisando la edición me di cuenta de que digo la palabra mal en todo el video. En todo el video la digo mal. No es heteronóminos como lo digo, es heterónimo. Heterónimo. Ya sé. No me citen en su tesis, por favor. Eso sería un grave error. Así que acompáñenme a lo largo de todo el video a ver cuántas veces la riego con esta palabra. Heterónimo. Heterónimo. Se dice heterónimo y de todos modos les voy a dejar cada vez que me equivoco cómo se dice la palabra bien. Gracias por suscribirse y por no abandonarme. Perdón por el error. Bueno, pues resulta que este escritor un día escribía como Fernando Pessoa y al día siguiente escribía como Ricardo Reis o como Alberto Caeiru. Ah, entonces tenía muchos seudónimos. Pues no, y les voy a explicar cuál es la diferencia entre un seudónimo y un heteronómino. Verán, cuando estudiamos a un escritor, vemos que tiene un estilo propio. Por ejemplo, hablando de poesía, vemos que el escritor puede escribir en verso libre, en verso métrico, en prosa poética, se decanta por un estilo y muchas veces también por un tema. La muerte, la vida, la ciudad, por ejemplo, cuando hablamos de los estridentistas, vimos que Manuel Maples Arce tenía mucho interés en hablar de la modernidad, de su nueva ciudad. Ese era el estilo de este escritor. Habitualmente, cuando firman los escritores un texto con un seudónimo, no abandonan su estilo, mantienen los mismos temas y las mismas estructuras que a ellos les gustan. Y podemos identificar al escritor cuando firma con su nombre o cuando firma con un seudónimo porque su estilo y su manera de escribir es la misma. Bueno, pues cuando hablamos de heteronóminos como los que creó Fernando Pessoa, hablamos de un escritor que crea diferentes personajes para escribir diferentes tipos de poemas. Es decir, que uno de estos personajes o heteronóminos le gustaba escribir, por ejemplo, poesía en prosa, y a otro personaje o heteronómino le gustaba escribir prosa poética. Sus estilos son tan diferentes que incluso hasta podríamos hablar de personas distintas, pero en un mismo cuerpo. Incluso lo interesante de estos heteronóminos es que tenían hasta sus propias biografías. Es decir, que podríamos de verdad estar hablando de personas completamente diferentes al Fernando Pessoa como tal. Por ejemplo, ya les hablé
de Fernando Pessoa. Él es un escritor nacido en Lisboa que en algún momento intentó matricularse de estudios superiores en letras en la Universidad del mismo Lisboa. Sin embargo, tiene que abandonar esta carrera. Por otro lado, tenemos a uno de sus heteronóminos, Álvaro de Campos. Él es ingeniero. A Álvaro de Campos le gusta el verso libre y extenso. Le gustaba llenar sus poemas de imágenes y utilizaba demasiadas licencias poéticas e incluso le gustaba experimentar con el lenguaje. Por otra parte tenemos a Ricardo Reis. Este heteronómino tiene un especial interés por la literatura grecorromana. Incluso estudió en un colegio jesuita y se matriculó en medicina. A diferencia del anterior, a este poeta le interesan más las estructuras clásicas y escribir con versos en métrica. No le gustaba experimentar con el lenguaje, al contrario, le interesaba un lenguaje culto y temas de la mitología clásica. ¿Se dan cuenta? Son dos personajes completamente diferentes, con estilos e intereses distintos. Incluso hubieron heteronóminos que crearon no uno ni dos, sino tres movimientos literarios diferentes: el paulismo, el interseccionismo y el sensacionismo. Lo relevante de Pessoa no solo es que creara a todos estos personajes con vidas diferentes y con estilos creativos diferentes, sino que aparte de todo, la mayoría de ellos eran buenos en lo que hacían. Es decir, que cada uno con su propio estilo podríamos denominarlo como un gran poeta de su época. Se sabe que escribió cientos de poemas y textos diferentes. Muchos de ellos los guardó en un pequeño baúl que cargaba a todos lados, que hasta el día de hoy se sigue estudiando y siguen encontrando textos firmados con diferentes nombres. Se sabe hasta el momento que este poeta tenía 72 heteronóminos diferentes. O sea, este vato tenía más personalidades que el personaje de Fragmentado. Algo metafórico, por así decirlo, y que me llamó mucho la atención, es que su apellido real era Pessoa, es decir, su nombre real tal cual es Fernando Pessoa. ¿Y por qué es interesante? Bueno, pues porque Pessoa en portugués significa persona. Es como si su propio apellido lo hubiera predeterminado a ser no solo uno, sino diferentes personajes. Ya saben lo que se dice, en el nombre uno lleva la penitencia. Fernando Pessoa era un performance en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, en el texto que tengo aquí, el marinero que firmó con su propio nombre, Fernando Pessoa, una vez que lo publicó, recibió cartas con reseñas y críticas de sus diferentes heteronóminos. E incluso su poema más famoso, o creo yo que es uno de sus más famosos, Tabaquería, ni siquiera lo escribió él, lo escribió uno de sus heteronóminos, Álvaro de Campos. No soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Sin embargo, tengo en mí todos los sueños del mundo. Fernando Pessoa falleció a los 47 años debido a una cirrosis hepática, seguramente causada por su gusto por la bebida. Pareciera un tiempo corto para haber vivido, pero no olvidemos que Fernando Pessoa tuvo más de una vida. Fernando Pessoa es un artista en toda la extensión de la palabra. No solo nos regaló textos extraordinarios, sino que aparte de todo, creó personajes que escribieron esos textos. La vida de este personaje me ha llevado incluso a preguntarme, cuando nos interesamos por un escritor famoso, ¿lo que nos interesa es la vida del escritor o lo que creemos que es la vida del escritor? Pues bien, poéticos y poéticas, eso es todo por el día de hoy. Díganme, ¿ustedes conocían a Fernando Pessoa y todo lo que gira en torno a este personaje? Déjenmelo en la caja de comentarios. También cuéntenme si conocen algún texto de él o de sus heteronóminos que les guste. Déjenme los títulos aquí abajo. Eso es todo de mi parte. No olviden suscribirse al canal, darle like si les gusta, compartirlo por todos lados y nos vemos la próxima semana. Yo soy Alejandro Rodríguez y me despido de ustedes.